Buenas noches, ¿cómo les va? Dios me los bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial, bendecido comienzo de Shabbat para cada uno de ustedes. Bendecida noche, ¿sí? Más allá del calor, más allá de cómo ha estado esta semana y cómo lo seguirá estando mañana todavía, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Así que damos gracias a nuestro Padre Celestial por eso. Así es, bendiciones, que Dios los bendiga. Y la verdad que sí, así como vos estabas diciendo, el Señor es bueno, el Señor es fiel, el Señor está presente siempre y podemos verlo en cada detalle, en cada situación, en cada circunstancia de que Él está con sus hijos, con aquellos que le buscan, con aquellos que quieren agradarle, con aquellos que le adoran. Él se hace presente. Amén. Gente, bendiciones, hoy, Dios te bendiga mucho, Nati. Hoy y mañana vamos a estar con un tema realmente que el Padre está hablando en este tiempo, ¿no? Sabemos que el Padre dejó su expresa voluntad en su palabra, pero él va cambiando la dinámica, ¿no? Y Él va hablando de la vida de sus hijos. Recuerden que ahí en el libro de Oseas encontramos que Él no va a hacer nada sin avisarnos primero, ¿sí? Él no va a hacer algo sin que sus hijos, vos, yo, nos enteremos de lo que Él va a hacer, ¿sí? Sino que Él nos habla, nos hace escuchar su voz para nosotros poder impartir su voz, a compartir su voz, a anunciar a otros, ¿sí? lo que Él está diciendo. Gente, y es un tiempo particular, es un tiempo, recuerden, donde el Padre nos está llamando a su presencia, ¿sí? Es un tiempo desde diciembre, ¿sí? hasta Pesach. Sabemos que marzo, abril vamos a estar celebrando Pesach, ¿sí? Entonces este es un tiempo donde desde hace ya un tiempito atrás hasta Pesach, ¿sí? Él nos está llamando, Él nos está convocando. Cuando yo digo Él nos está convocando, ¿no? Lo primero que se me viene a mi mente, como el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿no? Él hace como haciéndonos la idea de una gallina, ¿sí? Que tiene como un sonido especial que ella hace con su boca, con su pico, ¿sí? Y llama porque los advierte de algún peligro o porque se hizo la noche, lo que sea, pero llama a sus pollitos, ¿sí? para que vengan a esconderse, a refugiarse, a meterse debajo de sus alas. Y el Padre está llamándonos en este tiempo, ¿sí? Nos está congregando a una, ¿sí? A sus hijos nos está congregando. Y el que no ha oído su voz llamándote al encuentro con Él, bueno, el Señor está hablando a través de nuestras bocas en este tiempo, donde el Señor está haciendo un llamado a venir a su presencia. Y la idea, porque tenemos que saber por qué, ¿sí? Tenemos que saber por qué y para qué Él nos llama, ¿sí? ¿Cuál es la idea de ir a su presencia? Recuerden que creer en Yeshua, creer en Él no es todo, ¿sí? Hay una serie de cosas que implican creer en Él, ¿sí? No solamente creer en Él, porque encontramos en el libro de Santiago, de Judas, perdón, no, de Santiago, que el apóstol dice, hasta los demonios creen. Entonces no solamente creer, sino ir más allá. Entender que no solo tengo que creer en Él, en Jesús, en Yeshua, sino que hay cosas, ¿sí? Como habitante del reino, cosas como hijos de Dios que debo hacer. Mi compromiso, mi responsabilidad como hijo, mi responsabilidad como habitante del reino. Entonces, en este tiempo vamos a ver, y lo vamos a seguir hablando mañana, yo creo que, mira cielo, hoy vamos a hacer como un toque, hoy vamos como a presentar el tema, ¿sí? Pero vamos a profundizarlo mañana. Mañana a la mañana, a las 9 de la mañana, recuerden, nos vamos a meter más profundo. Él lo hace a propósito, ¿sí? Porque después termina él solo hablando los sábados. No. Pero sí, ¿me entiendes? O sea, vamos a poner el tema sobre la mesa con la idea de que
de que quien pueda ver este video, quien nos pueda, o quien nos esté escuchando en vivo, se vayan a descansar con la idea de que el Padre nos está llamando a su presencia porque Él quiere hacer algo específico en este tiempo. O sea, de hecho, hay algo específico que Él quiere hacer a través o a partir de Pesaj, ¿sí? Y necesita trabajar primero con nosotros, ¿sí? Para que lleguemos a Pesaj en perfecta condición. Sí, en las condiciones que Él pretende, en las condiciones que Él anhela, ¿sí? En que debemos estar. ¿Se entiende? El Padre tiene un diseño. El diseño del Padre no va a cambiar. Por lo tanto, Él nos está llamando para ajustarnos a su diseño, ¿sí? Para revelarnos su diseño, para hacernos entender. Recuerden, Salmo 32:8, nunca jamás se olvidan de eso. Donde el Padre dice, hey, te voy a hacer entender, te haré entender, voy a darte, bueno amigos, yo no sé, no, sí, bueno, ya hablé varias veces de esto, tengámoslo siempre presentes, ¿eh? A mí me gusta mezclar, ¿sí? El versículo 8 con el versículo 9, donde el Padre está diciendo a Mauri, quiero hacerte entender, quiero abrirte el entendimiento, pero no seas como el caballo, no seas como la mula, no seas como esos animales que cuando son salvajes hay que andar agarrándolos con un bozal, metiéndolos en un corral y poniéndole una soga, porque si no, no se acercan a ti, no seas así. Quiero hacerte entender, quiero mostrarte el camino por el que tienes que andar, pero cabezón, no seas como la mula, sino ven a mí, sin que yo tenga que ponerte bozal, sin que yo tenga que ponerte una soga al cuello para poder traerte. Gente, en este tiempo el Padre nos está llamando, ¿sí? La intención del Padre no es arrastrar a nadie, ¿no? Sino llamarnos. Yo tengo un primo en Belleville y él tiene su campito y tiene caballos. Y él llega a la tardecita y le silba a los caballos, ¿no? Un silbido suave, imperceptible casi, pero los caballos lo escuchan. Los caballos saben que hey, es la hora de comer verde, porque le sabe dar maíz, le sabe dar un poco de alfalfa. Los caballos saben que hey, me están llamando. Entonces vienen, ¿no? Con un silbido, con un silbo suave. Ellos vienen. Y nuestro Padre Celestial, ¿sí? Está haciendo eso en este tiempo con sus hijos. Está llamándonos, convocándonos. Y tenemos y debemos asistir a esa cita. Quiero saludar. Moni, ¿cómo estás? Buenas noches. Shabbat Shalom también para vos y los tuyos. Mariela, Dios te bendiga mucho para vos, para tu familia. Un abrazo grande, Javier. Mañana nos vemos. Así que gracias por estar ahí conectados. Un abrazo gigante para ustedes. Bendiciones. Y una de las cosas que estabas diciendo acerca de eso, ¿no? Cómo el Señor está llamando a sus hijos en este tiempo para estar en el secreto, para estar ahí con Él, para estar escuchando, para estar a sus pies, así como María arrodillada a sus pies, escuchando su enseñanza, sus instrucciones. Porque como decías también, Él no hace nada sin que se lo dice a sus hijos, sin advertirlos, sin prepararlos, sin enseñarle a sus hijos cómo se están moviendo, cómo Él está haciendo las cosas en este tiempo. Y este es un tiempo exactamente donde se ha desatado una dinámica donde el Padre está llamando a sus hijos a estar en el secreto con Él, a estar en las profundidades, a buscarlo, a meterte en el secreto con Él, a buscarlo, a escucharlo, a tener esa sensibilidad para poder escuchar su voz, porque precisamente no va a ser con un ruido estruendoso, sino que va a ser con un silbido apacible, que el Padre está llamando a sus hijos para que escuchen su voz y sigan su voz y se reúnan con Él, estén ahí escuchándole decir cuáles son las instrucciones,
cómo debemos estar preparados para los tiempos que estamos viviendo, para las cosas que vendrán, para las persecuciones, para las censuras y para todo esto que se está dando vuelta ahora en este tiempo que todos los hijos de Dios estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo, estamos escuchando y muchos se llenan de temor y muchos se inquietan, hay ansiedad que comienza a invadir nuestras vidas. ¿Y cómo hacemos para combatir todo eso? ¿Cómo hacemos para refutar todas esas mentiras que el enemigo está diciendo en este tiempo, para solamente asustar a su pueblo, al pueblo de Dios, para que entonces a través de ese temor, a través de ese miedo, el pueblo de Dios permanezca inmóvil, permanezca enmudecido, permanezca desenfocado, ¿sí? Y hasta poder perder el diseño, el dibujo, el plano que el Padre hizo sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de Moni, de Nati, de Mariela. Cada uno de nosotros hemos sido formados en un diseño, con un diseño específico del Padre. Nos ha formado en el vientre de nuestras madres con un diseño específico. Y eso, si nosotros no buscamos al Padre en el secreto, no nos es revelado, Él no nos lo puede mostrar, porque no tenemos interés por buscarle, porque no tenemos interés por conocer por qué razón, con qué objetivo el Padre me creó y me ha hecho vivir hasta este tiempo y sigo viviendo y estoy en la tierra. O sea, hay un propósito, hay una razón. Entonces se ha desatado una dinámica en estos 3 meses desde ahora, desde enero, febrero y marzo, donde el Padre está llamando a su pueblo, está llamando a sus hijos a que vayan a encontrarse con Él en el secreto, a que vayan a reunirse con Él en el secreto. Y precisamente una de las letras del alefato hebreo que está rigiéndose en este mover, en esta dinámica, es la letra del alefato hebreo Bet, que tiene que ver con eso, tiene que ver con casa, tiene que ver con refugio, tiene que ver con familia, donde es enseñada la palabra, donde es enseñada la Torá, donde el Padre da las instrucciones y el jefe, la cabeza de hogar, que es el hombre en la casa, transmite la enseñanza a sus hijos, a su esposa. En la casa se habla, se come, ese maná, esa comida espiritual que necesitamos para enfrentar el temor, para enfrentar la ansiedad, para saber cómo refutar en el momento en que se me vienen esas ideas a mi cabeza que son totalmente malvadas y que tienen un fin horrible para nosotros, para cada uno de nosotros, si le damos lugar. Entonces, ¿cómo vamos a batallar este tiempo? Estando en el secreto con el Padre. Estos 3 meses, enero, febrero y marzo, es tiempo para estar en el secreto con Él, es tiempo para buscarle a Él, es tiempo para alinearnos con Él. Y uno de los sonidos el sonido con el cual también se identifica esta dinámica es la nota La, que tiene que ver con una afinación, tiene que ver con que el Señor nos está afinando, el Señor a través de ese silbido, a través de ese sonido que está emitiendo en este tiempo, nos está unificando como hijos, como pueblo, ¿sí? Para poder tener una misma línea y estar, como decimos, ¿no? Estar alineados, estar afinados, ¿sí? Para poder entonces llevar a cabo lo que el Señor nos va a dar, las instrucciones que el Señor nos va a dar. Por ahí nos vamos a meter mañana. Eso es mañana no estoy, así que aproveche. Eso es lo que yo decía, eso es lo que yo le decía. Entender para qué el Padre nos está llamando. Ese tema preciso, ¿sí? Y mañana me gustaría que estés para que vos lo puedas explicar. Ella lo va a poder explicar mejor, yo se lo puedo explicar, no tengo ningún problema, pero qué mejor que lo explique ella, ¿sí? que su vocación es la música. Entonces que lo pueda explicar bien desde su entendimiento, desde su conocimiento, desde la experiencia que tiene con la música, con las notas. Pero, gente, uno anda en la calle, yo trabajo afuera, trabajo en las casas de las personas y tengo, gracias a Dios, la posibilidad de hablar con mucha gente y ver a mucha gente. Y hoy hay una incertidumbre tremenda en la gente, ¿sí? Porque la vida ya no es la de antes, cambió totalmente, radicalmente. Y aunque hagamos y querramos hacer el máximo o el mejor esfuerzo para que la vida sea como antes, no va a volver a ser como antes, ¿sí?
no porque sea un pájaro de mal agüero, no porque sea un profeta del desastre, sino que entendemos la profecía bíblica, ¿sí? Y muy pocos entienden profecía bíblica, porque, como les dije al principio, no es solamente decir yo creo en Dios. Con cualquiera que nos encontramos en la calle, cualquiera, mira, del montón, agarra uno y le preguntas, ¿vos crees en Dios? Sí, te va a decir que sí, ¿sí? Pero una cosa es creer que existe, que es un, no sé, hay algunos que dicen, bueno, yo me acuerdo que le dije, hey, flaco, barba, así fue mi primera charla con él. Entonces, no solamente es creer que hay un ser superior que existe, sino es, hey, ¿qué es lo que ese ser mandó? ¿Qué es lo que ese ser dijo? Entender que si bien todos, absolutamente todos tenemos una Biblia en casa. Bueno, ¿cuál es la idea de tener una Biblia en casa? ¿Sí? Decimos que es la palabra de Dios. ¿Para qué Dios me dejó tantas hojas? ¿Para qué? ¿No? Entonces, acá desde el comienzo hasta el final está descrito el plan de Dios. ¿Sí? Recuerden que está el libro de Génesis donde dice al principio Dios creó, y está el libro de Apocalipsis donde dice, hey, así va a terminar todo. ¿Sí? Esto es lo que va a pasar. Y esto fue escrito hace ¿cuánto tiempo atrás? Y Dios acá ya terminó la gran obra maestra y le puso el sello. Muchos cuando hablan de Apocalipsis hablan de un libro terrorífico, del libro donde se habla de la bestia y del falso profeta y del dragón y de, qué sé yo, de las bestias, ¿no? Pero, gente, si hay algo que Apocalipsis deja en claro es la soberanía de nuestro Dios, ¿sí? El libro de Apocalipsis es la revelación de Yeshua mismo, la revelación de Jesús mismo. Fue Jesús mismo dictándole a Juan, ¿sí?, todas estas palabras. ¿Sí? ¿Cómo estás, Agustina? Un abrazo gigante, bendiciones. Bendiciones, Agus. El mismo Yeshua, el mismo Jesús, dictándole a Juan, Juan, escribe esto. Y apareció una bestia, y fue soltado un ángel, y ese ángel se le dio una orden, y después va a aparecer el anticristo, y se le dio, escuchen esto, y se le dio poder y autoridad por un lapso muy breve de tiempo, y después es apresado por 1000 años, y cuando es soltado intenta hacer una guerra, y antes de que esa guerra se lleve a cabo viene Yeshua con sus santos ángeles y no queda ni el tero. ¿Ah? De todos aquellos que se levantaron contra él, de que no quisieron creer en él, entonces les va como les va. Entonces el libro de Apocalipsis nos cuenta hacia dónde va todo, qué es lo que está pasando hoy y qué es lo que va a pasar mañana. Entonces decía que hay mucha incertidumbre porque la gente no tiene ni la menor idea, la gente está tratando de hacer lo posible, tiene la mejor esperanza, la mejor onda, ¿sí? Y está creyendo y pensando de que mañana podemos volver a lo que era antes, a esa normalidad. Y eso no va a pasar. Discúlpenme, pero no va a pasar porque la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos dice hacia dónde estamos yendo y las cosas que van a ir pasando. ¿Sí? Susana, Dios te bendiga, buenas noches, bendiciones. Entonces la Biblia es muy clara con lo que va a estar pasando. ¿A qué voy con esto? Que el hecho de conocer lo que su palabra dice me da base, me asienta, ¿sí? Me da un fundamento. Entonces, cuando el Señor dice, yo no voy a hacer nada sin antes avisarles, entonces cuando yo sé, porque estoy anticipado por el Ruach, por el Espíritu Santo, de las cosas que han de venir, yo las espero. Entonces, o las esperamos porque van a pasar, o simplemente, ¿sí?, nos levantamos como una voz profética para impedir lo que puede ser impedido. ¿Sí? Porque de todo lo que viene hay cosas que pueden ser impedidas y hay otras cosas que no es necesario que acontezcan. ¿Sí? Necesitamos ese discernimiento. Pero, vuelvo a decir,
cuando vos salís a la calle te das cuenta que hay mucha incertidumbre en la gente. La gente desesperanzada, ¿sí? Gente que suspira porque ha pasado por un montón de cosas. Gente golpeada anímicamente, ¿sí? En cuanto a su salud, ha sido muy golpeada. Y no saben hacia dónde va todo esto. Tienen una falsa expectativa, porque las cosas no van a mejorar. No van a mejorar, pero yo tengo que saber. Yo tengo que saber, gente. Por eso todo esto es parte de lo que queremos hablar mañana. La cosa no va a mejorar. Ahora, ¿se va a poner fea? Sí. Pero para los que estamos siendo convocados por Dios, vamos a vivir otra realidad, muy diferente. Y el Señor días atrás me hablaba y me decía que analizáramos y estudiáramos y buscáramos los detalles de cuando nuestro pueblo Israel estuvo cautivo en Egipto. Pero cuando vino la liberación, pasaron un montón de cosas en Egipto. Pero, al pueblo del Señor, aquel que fue obediente a las instrucciones que el Padre dio a través de la boca de Moisés para su pueblo, dice la Biblia que a ellos ni un perro les ladró. ¿Entienden? Y la cosa estaba fea, muy fea. No se podía ni salir afuera, ¿ah? Pero el Padre había dado instrucciones. Entonces, no importa. O sea, una cosa fue lo que vivió el pueblo de Egipto y otra cosa fue muy diferente, ese pueblo del Señor que hizo caso a la voz del Señor, que cuando el Señor convocó a su pueblo atendió su voz, ¿entienden? Ellos vivieron una cosa muy diferente. Y la Biblia nos dice que ellos estaban en Gosén, en lo mejor, la mejor tierra que Egipto tenía. Entonces, ¿la cosa se va a poner fea? Sí, claro que sí, la Biblia nos lo dice. Pero una realidad muy diferente vamos a vivir los que en este tiempo estemos prestando atención a la voz de Dios y estemos acudiendo a su llamado. Cuando Dios nos llama a su presencia, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Nos está diciendo, para un poquito de tus actividades. Quiero que te encierres conmigo. Quiero que o te metes a la pieza y te quedas un rato, ¿sí?, meditando, un rato en silencio, buscando su rostro, rindiéndote delante de Él para que Él te hable y te guíe y te muestre el camino, o salís a caminar a un lugar solo donde, o sea, la idea es que estés vos solo con Dios, porque no tenemos tiempo para eso. Porque estamos todo el tiempo trabajando o estamos todo el tiempo llenos de actividades, una cosa o la otra. Y sí, Padre, ahí voy. Sí, Dios, ahí voy. Entonces, oramos y, hola Señor, ¿cómo estás? Hoy, Señor, me tengo que ir, chao, hasta luego. No tenemos tiempo para pasar con Él. Entonces, no, es como si yo no quisiera pasar tiempo con ella. Como que si yo viniera a casa, simplemente vengo, como y me voy. Y espero que cuando vengo al mediodía la comida esté hecha. Entonces vengo, me siento, como rápido y me voy. Y vengo a la noche, esperando también que la comida esté hecha, como un bocado y me voy a dormir. Yo pienso, o sea, mi interpretación es como que va mucho más allá de simplemente levantar o elevar una oración al Señor. O sea, a través de esta búsqueda, ¿no? A través de este sumergirme en el secreto con Él, de pasar tiempo con Él, yo voy a ir construyendo una relación íntima con el Padre, hasta el punto de que yo voy a saber escucharlo, voy a entender cuáles son sus instrucciones, qué es lo que Él me está diciendo. Él me está dando herramientas para enfrentar los tiempos que estamos viviendo. La perturbación del enemigo. Yo creo que todo el mundo, ¿sí? Hijos, no hijos, todo el mundo siente la presión que hay en el ambiente, que hay en el aire, los cambios que se han sucedido, percibe, ¿no? Algo que se han sucedido de un momento para otro. Cada día hay algo nuevo, cada día hay una noticia diferente. Eso crea un ruido
eso crea una desesperación, eso crea una angustia, una incertidumbre, como decías, en la gente mayor, porque puede o no haber tenido el virus, o puede no haber perdido a un pariente, a alguien cercano, pero lo que también pesa en las personas, incluyéndonos a nosotros, que venimos ya de una educación o de una crianza diferente, ver cómo todo está cambiando, ver cómo todo se está diluyendo, ya no hay casi valores, ya no hay límites. Entonces todo eso también influye en que las personas mayores sientan esa inseguridad, esa incertidumbre, esa tristeza, porque añoran o anhelan o extrañan los tiempos pasados. Entonces también eso es una mezcla de un montón de cosas. Por eso yo creo que cuando yo le busco al Padre y me sumerjo en su secreto, no es solamente caminar y hablar con Él, sino que dispongo un tiempo específico para retirarme de todas mis actividades, de mi agenda, de mis pensamientos. Me retiro para estar con Él, para escucharle a Él, para que Él me diga qué hacer, para que Él me dé las herramientas para enfrentar esas situaciones que se van a presentar en nuestras vidas y que vamos a tener que saber cómo hacerlo. Por eso aquel que no esté en el secreto, aquel que no se meta con el Padre, no va a saber qué hacer. Y no solo no va a saber qué hacer, sino que puede llegar a perder la vida, ¿sí? Porque las situaciones son difíciles, son circunstancias difíciles. El otro día, sin ir más lejos, yo estaba en un momento así tranquilo y de un momento para otro vino una ansiedad a mi vida, y una ansiedad tan fuerte que produjo en mí casi una desesperación. Entonces empecé a me vino obviamente, ha sido el Padre, ¿no?, guiándome para poner una adoración tras adoración y empezar a cantar y hacer que eso se vaya de mi vida. Porque en ese momento, si yo me quedo en esa situación de ansiedad, puedo llegar a hacer cualquier cosa, porque uno toma decisiones en esos momentos o realiza ciertas cosas, ciertas acciones en esos momentos que después tienen consecuencias buenas o malas, porque en esa circunstancia de ansiedad la consecuencia no iba a ser buena, obviamente. Entonces, yo creo que si uno no se mete en el secreto con el Padre, en el secreto, buscarle, ¿sí?, arrodillarte, buscarle, sumergirte, cederte, rendirte, ¿sí?, entregarte, dejarte llevar por Él. Si no hacemos eso en este tiempo, no vamos a saber qué hacer y no vamos a resistir lo que está pasando y lo que va a pasar. Vos imaginate, primero déjame saludar a Luis. Luisito, querido, buenas noches, bendiciones para vos y los tuyos. Gente, escuchen esto. A veces nos llenamos la boca, ¿no?, contando de los años que hace que vamos a una iglesia y de cuántas horas oro o lo que sea. Pero en este tiempo, si alguien te preguntara, che, ¿qué va a pasar mañana? Necesito, vos que sos creyente, vos que hace años que vas a una iglesia, necesito que me enseñes, que me guíes, necesito que me ayudes, que me cuentes un poco de hacia dónde va todo esto. Gente, no tenemos respuesta. Bueno, nosotros consideramos que sí, podemos llegar a tener alguna respuesta en base a lo que el Padre nos está mostrando y en base a la profecía bíblica que estamos estudiando, ¿sí? Pero la mayoría del pueblo del Señor no tiene ni la menor idea hacia dónde vamos. ¿Cuánto pueblo del Señor todavía está orando para que todo esto pase y que todo vuelva a ser como antes? La cantidad de cristianos que están orando de esa manera. ¡Ay, que esto pase rápido, por favor, por favor! Sin entender lo que la misma Biblia nos enseña, nos muestra, nos habla, lo que el Padre ya determinó desde antes de la creación del mundo. Entonces, muchos cristianos, muchos hijos de Dios, perdidos, totalmente perdidos, fuera de tiempo con el Señor, atiempados con Él, ¿sí? Él va por un camino y nosotros por otro. Tiene que ver con eso, con lo que dijo mi esposa. El Padre nos está llamando, ¿sí?, para afinar a su pueblo,
¿sí? Para otra palabra, afinar, ¿y cuál era la otra palabra? Preparar, no. Bueno, no es la palabra, pero como acondicionar a su pueblo, ¿sí? Preparar a su pueblo, ¿sí? Bueno, no me quiero meter mucho por ahí porque quiero que mañana hablemos de eso, pero esa es la cosa, ¿sí? Porque resulta que hoy en día, entonces yo tengo una idea, ¿sí? Yo leo la Biblia y tengo una idea de lo que estoy leyendo, y le pregunto a Juancito, y Juancito tiene otra idea de lo que está leyendo, y le pregunto a Juanita, y Juanita tiene otra idea, ¿sí? Entonces los tres leemos la Biblia, pero los tres le dimos cualquier interpretación, la que nos parece, la que nos contaron, pero el Padre en este tiempo nos está llamando para revelarnos, ¿sí? Lo que salió de su boca, para revelarnos su corazón, para que yo cuando lea la Biblia, para que Mauri cuando lea la Biblia, ¿sí? Según la revelación que el Eterno nos ha dado, yo pueda entenderla. Y que Juancito al leer la Biblia tenga la revelación del Eterno. Y que Juanita al leer la Biblia tenga la revelación del Eterno. Que los tres coincidamos, ¿sí? En lo que el Eterno nos ha revelado. No en lo que a mí me parece. No en lo que yo saqué de un libro. No en lo que alguien me enseñó, alguien me contó, ¿sí? El Padre quiere instruir a su pueblo. El Padre quiere dar a su pueblo la verdadera interpretación. Recuerden que lo que hoy tenemos acá, si bien decimos que esto es palabra del Señor, pero gente, la Reina Valera 1960 tiene más de 4.000 errores. Escuchen esto, más de 4.000 errores de traducción, ¿sí? Y esos errores muchas veces nos hacen salir por la tangente, ¿sí? Porque al estar mal traducido, entonces yo entiendo lo que se tradujo. Por eso es que es necesario, y una y otra vez lo repetimos, cuando buscamos la palabra en el original, cuando nos vamos al hebreo, cuando nos vamos al griego, ya que hoy en día a través de la tecnología el Señor nos permite, ¿sí? Nos dio la facilidad, ¿sí? De poder recurrir, ¿sí? A la palabra hebrea, para poder entender lo que verdaderamente salió de la boca del Señor. Y ahí nos damos cuenta, cuando vamos al original, lo errada que está la traducción. Lo erradísima que está la traducción. Entonces el Padre necesita en este tiempo, gente, miren esto, antes de que todo este encierro, y que muchas iglesias cerraron, y el Padre nos dio una instrucción específica a nosotros, obviamente, pasó esto. Yo estando afuera, cortando el pasto, sentí la voz del Padre que me dijo, quiero que empieces a transmitir en vivo. Imagínense, yo no sé si Mariela todavía está conectada. Mariela me conoce desde cuarto año de la secundaria. Mariela me conoce desde el año en el 94 terminé el secundario. Desde el año 1993 me conoce Mariela. Bueno, Mariela conoció una parte, pero yo era re tartamudo, gente. Yo no había una frase que la dijera así corridita. Una frase de 6 palabras yo podía demorar 5 minutos en decirla, porque en cada palabra me trababa, no arrancaba, ¿sí? Y eso, gracias a Dios, lo fui mejorando. Pero imagínense en esa condición que el Padre me diga, quiero que empieces a transmitir en vivo. Y fue como ¿en serio me está diciendo? Y dije, hey, si el Padre me lo está diciendo ahora, yo lo entendí así. En ese momento lo entendí, gente. En ese momento el Señor me permitió poder entender de que no era por ese momento, era por algo que iba a ocurrir más adelante, que yo no sabía, pero que Él sí sabe. ¿Me entienden? Cuando Él nos llama a estar con Él, cuando Él nos llama a decir, hey, quiero que pares un poco, quiero que pases tiempo conmigo, pero no que vengas a mí para decir, Señor, quiero la moto, quiero el auto, quiero un buen trabajo, quiero un buen sueldo. No, a callarnos la boca. El Señor, escuchen, se los exagero. El Señor no quiere escucharte. El Señor quiere que hagas silencio.
¿Por qué? Porque Él quiere hablarnos, ¿sí? Porque nos presentamos delante de Él para pedir y pedir. Somos unos pedigüeños bárbaros. Pero necesitamos callarnos la boca un ratito, ¿sí? Y dedicar un tiempo a Él. Así como yo le dedico tiempo a mi esposa, ¿sí? Como yo le dedico tiempo a mi auto, porque uno lo lava, lo aspira. El Señor también dice, hey, quiero que pases tiempo conmigo, quiero que me dediques tiempo. Pero no un tiempo para pedir y pedir y pedir, sino, hey, quiero que hagas silencio, quiero que me escuches, quiero hablarte. Quiero contarte lo que mi palabra realmente dice. Quiero revelarte mi plan, mi diseño. Quiero revelarte para qué te traje al mundo. Quiero revelarte el por qué estás pasando lo que estás pasando. ¿Se entiende? Eso es lo que el Padre está haciendo. Nos está llamando. ¿Por qué? Porque Él sabe lo porvenir. Él sabe lo que hay adelante. Yo puedo, según la profecía bíblica, más o menos ver. Pero uno no lo ve con toda la claridad como Él lo ve. Entonces cuando Él nos llama, cuando Él me dijo, quiero que empieces a transmitir antes de que esto que está pasando en el mundo pasara, bastante tiempo antes, entonces yo dije, si el Padre me está pidiendo esto es porque Él sabe que es lo que hay adelante, aunque yo no. Entonces vamos a hacerle caso. Y si ustedes buscan, porque creo que desde los primeros videos los subimos a todos, si vos te vas acá al ministerio, si vos te vas, buscás el primero, oye, te dan ganas de eliminarlo. Te dan ganas de eliminarlo ese video. Pero digo, ahí está la prueba, ¿no? De que uno se animó. De que uno, aunque medio trabado, arrancó. Que aunque con poco conocimiento, arrancó. Porque no es cuánto yo sé. No es qué tanta parla tengo. No es qué tan buen léxico. No. Es, si Él lo dice, entonces debo hacer caso. Así de simple. Si Él lo dice, yo obedezco. Y miren después cuando vino todo esto, que hubo que cerrar todo, no hubo ningún problema. Ningún problema. Porque el Padre ya nos venía anticipando cosas que iban a pasar. ¿Sí? Entonces cuando todo se cerró, que no quedó otra más que transmitir en vivo, uno ya tenía la práctica. Entonces fue más o menos sencillo, ¿sí? Pero lo hemos venido practicando, lo hemos venido ensayando. Entonces hoy es más fácil, hoy uno se divierte, porque yo no solamente me gozo, ¿sí? Y es un honor para mí poder transmitir su palabra, aunque sea uno que se conecta. O así no se conecte ninguno, pero uno sabe que el video queda ahí en la red dando vuelta y que alguien en algún rincón del mundo le va a llegar el video. Entonces uno se goza, pero también se divierte, porque vieron que yo hago gestos y hago caras y grito, porque me divierto, porque tiene que ver con algo que uno vino ensayando hace tanto tiempo y tiene que ver con algo que el Señor me mandó a hacer. Entonces ahí está la cosa. Si en este tiempo Dios nos está diciendo, quiero que vengan conmigo, quiero que hagan silencio, quiero que pasen un tiempo de calidad conmigo, es, gente, porque el Padre sabe que lo que hay adelante. Y el Padre sabe que no estoy o no estamos listos para lo que hay adelante. ¿Sí? Porque si el Padre no me hubiera dicho, quiero que empieces a transmitir en vivo, y yo no hubiera hecho caso, y esto cuando vino, gente, yo no hubiera arrancado, porque no le hubiera creído primero, hubiera dicho después, y nos hubiera agarrado todo esto, ¿sí? Y hasta el día de hoy, tal vez, solo tal vez, ni hubiéramos arrancado, ¿sí? Entonces, cuando el Padre nos dice, vengan a mi secreto, vengan conmigo, vengan y dedíquenme ese tiempo de calidad, donde no quiero que hablen, sino que me escuchen, que vengan con la intención de, escuche gente. El Shema Israel, esto lo tenemos que saber, cada hijo de Dios tiene que conocer el Shema Israel. Deuteronomio 6:4, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, oye Israel, Shema Israel. Cuando dice oye Israel, la palabra oye es Shema, que quiere decir ven
con la intención de escucharme y de poner en práctica lo que te digo. ¿Sí? Entonces, Shema Israel, nuestro Dios uno es. Uno es. ¿Sí? No muchos dioses. Hay un solo eterno, hay un solo Padre. Y el Señor dice, vengan a mí, escúchenme a mí. No anden escuchando voces por ahí, escúchenme a mí. Y más en este tiempo que les quiero hablar, que los quiero preparar, que los quiero afinar. Porque no están listos para lo que viene. No están listos para la próxima temporada. No están listos, es como querer pasar a la secundaria desde el jardín. No estamos listos. Necesitamos proceso. Necesitamos primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Me entienden? Son cosas que nos van preparando. Entonces cuando yo llego a primer año, yo ya tengo 5, 6, 7 años encima mío de preparación. Entonces estoy listo para ese primer año. De la misma manera, solo el Padre no, tenemos más o menos ya una idea de lo que hay allá adelante. ¿Sí? Pero mucho pueblo no. Y mucho pueblo necesita en este tiempo hacerle caso al Señor porque no está listo para la temporada que viene, para el ciclo que viene. ¿Sí? Recuerden que los tiempos en Dios no son lineales, los tiempos en Dios son cíclicos. Un tiempo que se abre, ¿sí? y lleva todo un proceso hasta que ese tiempo se cierra. Cuando yo llego a ese tiempo, al final de ese tiempo, ¿sí? que puede comprender días, semanas, meses, años, cuando yo llego al final de ese ciclo y yo aprobé todas las pruebas de ese ciclo, es como estás en primer año y rendiste satisfactoriamente todos los exámenes. Entonces estás listos para el segundo año. Si no, si rendiste mal, entonces hay que repetir, hay que hacer el ciclo de nuevo. Entonces los tiempos de Dios son cíclicos. Y cuando yo estoy llegando al final del ciclo, entonces todo ese ciclo me sirvió de preparación para el nuevo ciclo que se abre. Entonces se abrió un ciclo en diciembre, ¿sí? que se va a cerrar, el Padre nos está anticipando, se va a cerrar antes de Pesaj. Y si no hicimos lo que teníamos que hacer según la instrucción de nuestro Padre Celestial en ese ciclo, entonces, si bien va a empezar Pesaj, pero los que van a entrar en ese ciclo nuevo van a ser aquellos que fueron obedientes a la voz del Padre. Gente, el que no fue obediente en Egipto, el que no hizo caso a la instrucción que el Padre dio a través de Moisés en Egipto, no salió de Egipto. No salió de Egipto. ¿Sí? Entonces, los que salieron de Egipto fueron los que escucharon la voz y pusieron en práctica lo que Dios dijo, aún sin entender, porque no tenían ni la menor idea que iba a pasar. Pero hicieron caso. Y porque hicieron caso, ¿sí? Entonces hubo protección, preservación, resguardo, cuidado sobre sus vidas. Al tal punto que cuando salieron de Egipto, dice, despojaron a aquellos que por años los habían oprimido. Qué tremendo. Y el Señor nos dice, lo que fue, será. Volverá a pasar. Hagamos caso. El que tiene oídos, dice la Biblia, oiga lo que el Señor nos está hablando en esta noche. Perdón, ¿qué pasó acá? Buenas noches. Yo noté que cada religión tiene su propia interpretación de la Biblia. Y para los que buscamos entender, nos confunden más. Claro que sí. ¿Sí? Entonces, si yo voy al... Hola, Caro, bendiciones. Carito, Dios te bendiga mucho, Caro, mil disculpas. Caro, pasa eso. Entonces, si yo voy a un lugar y hablo con Juan, entonces Juan me va a explicar lo que Juan entiende, o lo que Juan leyó de algún libro, o lo que le enseñaron a Juan. Pero si yo mañana voy del Carlos, entonces Carlos me va a enseñar lo que aprendió Carlos, lo que leyó Carlos, lo que su denominación, lo que su religión enseña. Por eso el Padre nos dice, has escuchado acá y te han dicho una cosa, has escuchado allá y te han dicho lo contrario, has escuchado allá, y tenemos un barullo en la cabeza, que por eso el Padre dice, tranquilo, vení a mí. Salmo 32.8, escuchá, Salmo 32.8, mirá, colgátelo a tu cuello.
Hace una cadenita, escribirlo en una hoja, pegarlo en la heladera. Salmo 32:8. El Padre dice, el Padre dice, no el Padre Javier, el Padre dice, te haré entender, voy a enseñarte, a mostrarte, a guiarte por el camino que yo diseñé para ti. Se lo estoy parafraseando. ¿Eh? Quiero darte la revelación correcta. ¿Eh? Pero, claro, a ver, ¿cuánto tiempo hemos pasado con Dios? ¿Cuándo hemos dejado nuestras propias cosas de lado? En segundo, tercer, cuarto plano, ¿sí? Para estar... No lo hemos hecho. Entonces, ¿la culpa es de Dios? No. ¿La culpa es del padre Antonio? No. ¿La culpa es del pastor Quintero? No. La culpa es mía, es nuestra culpa. Siempre, Susana, siempre. Gracias, tú. Cada día de su vida. Esta mujer me enamora cada día. Gracias. Así pone colorada. Hola mamá, Esther Pepicel es mi mamá. Un abrazo enorme, mamá, te quiero mucho. Te amo. Bendiciones, Peti. ¿Me entiende, gente? Entonces, la culpa no es de nadie. Es de nosotros mismos. ¿Sí? De nadie es la culpa. Por eso no podemos echar culpas. No es tiempo, ni jamás será el tiempo de echarle la culpa a alguien. La culpa siempre ha sido nuestra. Porque nunca he tenido tiempo para Dios. Nunca he querido pasar tiempo con Él. ¿Sí? Eso es lo que nos pasa. Aparte, entonces, sí. Una de las cosas también muy importantes, ¿no? Así como vos decías, o sea, es cierto, por ahí la gente interpreta la palabra y la malinterpreta porque también tenemos malas traducciones. Y malas no traducciones. Hay. Gente, no hay una mala... No, pero sí, simplemente quiero decir eso. Muchas veces no hay una mala intención. No, ¿sí? obvio, muchas veces no hay una mala intención. La traducción es mala. Claro, es lo que entiendo, lo que me contaron. Muchas veces no hay una mala intención. A veces sí, pero otras veces no hay una mala intención. Por eso digo, no es cuestión de echar culpas, sino de empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es importante también entender eso, de que la traducción no es la correcta. Mayormente manejamos una traducción que no es literal, traducido desde el hebreo, sino que ha pasado al inglés, después al castellano. Entonces tiene toda una mezcolanza de lo que son cada uno de las formas, ¿no? de los lenguajes. Entonces se va perdiendo realmente la originalidad o el origen de lo que fue, como fue escrita la palabra. Entonces es importante de que sepamos contar con herramientas que el Padre también nos dejó, que tenemos el internet, tenemos ahí para buscar alguna palabra que no entendemos, traducida desde el hebreo al castellano. Entonces tenemos esa posibilidad que contamos, gracias a Dios, con estas herramientas, vuelvo a decir, del internet o libros, donde el Padre, en medida que vos vayas buscando, Caro, en medida que vos vayas interiorizándote, buscando leer esa pasión, esa necesidad de querer entender su palabra, ¿qué te está diciendo? El Espíritu Santo te va a ir guiando y te va a ir dando revelación. Eso es lo que necesitamos. Más allá de todos los libros que podamos tener y las traducciones y demás, siempre contamos con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, que está ahí para enseñarnos, para auxiliarnos. Él nos da la revelación que necesitamos de la palabra escrita, ¿sí? Para que sea revelada en nuestros corazones y no quede simplemente en un conocimiento, sino que podamos sentir esa palabra viva en nosotros, esa palabra que se hace viva en nuestras vidas. Recordemos que Yeshua mismo, Jesús mismo, él salió de su boca, dijo, hey, no le den perlas a los chanchos, porque las van a pisotear, ¿sí? A los cerdos. No le den perlas a los cerdos porque los van a pisotear. Entonces, el Espíritu Santo no va a revelar el diseño de Dios, la voluntad de Dios, a quien no quiere, ¿sí? A quien no quiere. Pero cuando yo realmente quiero, y leo, y busco, y me preocupo realmente me ocupo, ¿sí? No me preocupo, sino me ocupo de
de empezar a buscar y a entender y a descifrar, por así decirlo, lo que aquí está escrito, si sacáramos nuestras Biblias de donde están guardadas y le sacudimos el polvo y nos sentamos con la intención de que, hey, voy a empezar a leerla porque quiero saber qué es lo que dice, quiero saber qué es lo que hay encerrado ahí, entonces a esos y solo a esos, ¿sí?, el Espíritu Santo va a empezar a enseñarles. Miren esto, la Biblia nos cuenta de que había un etíope que iba andando por la carreta, por el desierto, ¿sí?, iba andando solo, dice que tenía en sus manos una porción del libro de Isaías, justo, casualidad, el capítulo 53, donde habla del siervo sufriente, del Mesías sufriente. Y vos fíjate, era tal, yo me imagino, era tal las ganas de ese hombre de querer comprender, y no lo hacía, no podía comprenderlo, era tal el interés de ese hombre que miren el Señor lo que proveyó. Hizo desaparecer a un hombre de donde estaba y lo hizo aparecer, la Biblia nos dice, y es muy clara con eso, lo hizo desaparecer de donde estaba y lo hizo aparecer al lado del carro de este hombre, ¿sí?, para enseñarle lo que Isaías 53 quería decir. Es tremendo. Y cuando le terminó de enseñar, lo hizo desaparecer de nuevo y lo hizo aparecer a donde tenía que estar. Entonces, gente, el Señor no va a dar de su revelación, no va a impartir su secreto, su propósito a quien no quiere saber nada con ello. Aparte también es importante, ¿no?, entender de que cuando vamos a la palabra es necesario que tengamos en nuestro pensamiento rendir cada argumento que nosotros tenemos. Porque nosotros podemos pensar de una manera y querer llevar la palabra hacia ese lugar. Pero el Señor no va a ir en esa dirección. El Señor, cuando vos abrís la palabra del Señor y te es revelada, se terminan nuestros argumentos, se terminan nuestras excusas y es necesario rendirme a eso. Porque si no, tampoco voy a tomar lo que estoy leyendo o lo que el Espíritu Santo me está mostrando. Entonces es importante también ir con una rendición a ser enseñado, dispuesto a ser enseñado por esa palabra. Es como decir, Señor, no sé nada. Ir a Él como diciendo, papi, mira, lo que a mí me enseñaron y lo que yo creo, lo olvido. Voy a hacer de cuenta que jamás nadie me habló de la Biblia, voy a hacer de cuenta que jamás leí un solo versículo de acá. Enséñame tú, dame tú, papi, la revelación correcta de lo que estoy leyendo. Porque a veces pasa eso que dijo mi esposa, esta mujer tan bella, pasa eso, ¿sí? Donde yo estoy leyendo y de pronto lo que estoy leyendo se confronta, es como dos gatos que están peleando acá adentro, lo que estoy leyendo con lo que yo sé, ¿sí? Entonces hay una pelea acá adentro que estoy leyendo algo, pero yo creo otra cosa de eso y por lo general termina ganando lo que yo creo, porque cierro la Biblia y digo, me enojo y me quedo con lo que me enseñaron, ¿sí? Pero tenemos que estar dispuestos a Señor, enséñame, ¿sí? Agarrar nuestro paradigma, agarrar nuestro modelo mental y decir, Señor, mira, lo guardo en el cajón. En todo caso después veo si me lo quedo, lo tiro a la basura, pero lo guardo en el cajón, enséñame tú, papi. Gente, la convocatoria del Padre en este tiempo tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver ¿con qué? Con lo que vamos a hablar mañana. Tiene que ver con que el Padre quiere hacer algo específico, puntual en la vida de sus hijos, ¿sí? Necesitamos escuchar la voz en este tiempo. Gente, mira, a mí me parece que son 8 personas los que están mirando en este momento el video. O sea, estas 8 personas, 9, 10, nosotros 10 personas con nosotros dos, hay 10 personas que el día de mañana no van a tener excusa alguna, ¿sí? Porque
el Padre puede hablarme, Él, a mi oído. Pero, gente, generalmente, el Padre habla a través de sus hijos. Porque somos la boca de Dios aquí en la tierra, somos sus representantes, somos sus embajadores. ¿Sí? Por lo tanto, si yo no manipulo la verdad, si yo no la estoy acomodando a mi antojo, sino que la enseño según salió de su boca, entonces me convierto en un vocero de Él aquí en la tierra. Entonces hay 10 personas en esta noche que no van a tener excusa. Señor, no sabía. Ah, ¿no? Un día te permití escuchar que yo estoy convocando a los míos. ¿Fuiste? No, pasa que no va a haber excusas. No vamos a tener excusa delante de Él. Entonces, comprometámonos con esta palabra. Comprometámonos con esto que estamos escuchando. La Biblia dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, aprovechemos este tiempo de vacaciones, de lo que sea. Este tiempo donde hay como un parate, porque hay mucha gente que se fue, está de vacaciones. O sea, aprovechemos este tiempo. ¿Sí? Porque encima miren en qué tiempo el Padre nos está llamando. En un tiempo donde no hay demasiadas actividades, donde mucha gente tiene esa posibilidad de salir de vacaciones. Yo, gracias a Dios, soy independiente, entonces yo mañana puedo decir, no voy a trabajar y no voy a trabajar, y me la paso con Él. ¿Sí? Entonces, aprovechemos este tiempo, gente, para eso, ¿sí? Para obedecer, porque en la obediencia hay grandes victorias. En la obediencia, gente, hay bendiciones sobrenaturales y sobreabundantes. ¿Sí? Y aparte un cuidado del Padre sobrenatural también sobre aquellos que le obedecen, ¿no? Hijos obedientes, hijos que se rinden, que le buscan, que le aman y que quieren agradarle a Él. Cuando le obedezco, Salmo 91, cuando le obedezco, me meto bajo las alas del Altísimo, bajo su sombra, ¿sí? Cuando le obedezco. Por lo tanto, esa obediencia hace justamente estar resguardado. Exacto. ¿Sí? Estar bajo el abrigo del Altísimo. Y si leen el Salmo 91 dice, y vendrán inundaciones y estas no llegarán, y vendrán pestes, no te tocarán, saldrá una flecha, no te va a llegar. ¿Sí? Entonces, gente, tenemos todas las de ganar. Todas las de ganar. Si no hacemos caso es porque no queremos. No existe otra. Si no hacemos caso al llamado del Padre es porque simplemente no queremos. Y si no queremos, vuelvo a decir, Yeshua dijo, no le voy a dar perlas a los cerdos. No le voy a dar perlas a aquellos a quienes la van a pisotear. Entonces, entendamos esto, ¿sí? El Padre está convocando a su pueblo. Y mañana, que ahora déjenme ver, ya estamos en hora. Gente, mañana, si nos vamos a meter profundo en eso, mañana si les interesa saber, pueden encontrarnos en vivo a partir de las 9 de la mañana o pueden ver el video luego porque todos los videos los subimos, ¿sí? Mañana nos vamos a meter profundo en eso, en para qué el Padre está llamando a sus hijos en este tiempo, qué es lo que quiere hacer, qué es lo que hay adelante que el Padre tiene que hacer hoy para encontrarme listo, preparado para esa nueva temporada, ¿sí? Que viene a partir de Pesaj, a partir de Pascua, a partir de marzo a abril, ¿sí? de ahora, de los próximos meses. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Qué necesita hacer el Padre? Mañana nos vamos a meter profundo en eso. ¿Sí? Carito, gracias, porque eso es lo que tratamos de hacer todo el tiempo. Tratar de que las palabras sean lo más sencillas posible, lo más claras posibles, para que todos las podamos entender. No nos interesa tener un léxico demasiado religioso, demasiado qué sé yo qué, y que la gente diga, ¿qué dijo? No, sino que la idea es esa, que todos, desde si está el papá, la mamá, si hay un chiquito, que también lo pueda entender. Sí, porque el pastor lo teatraliza. Bueno, teatrero, me sabían decir.
No, gracias a cada uno de ustedes por el aguante, gracias por estar ahí. Si pueden, por favor, compartan este video porque mucha gente necesita saber esto. Gente, cuando nosotros hablamos, la intención no es hacerme propaganda, no es la intención hacerle propaganda al ministerio. No estamos llamando a nadie a ser ni evangelistas ni cristianos. Estamos llamando al pueblo de Dios a acercarse a Él. Fíjense que no estoy diciendo, hey, vengan al campo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, hey, conéctense con su papá. Tengan una relación íntima con su papá. Y esa es la idea, ¿sí? Por eso sé que este video seguramente mucha gente lo tiene que escuchar. Así que si está la posibilidad de que ustedes lo puedan compartir en sus redes sociales, compártanlo. Y gente, quien se anime, por favor, a poder transmitir en vivo desde tu red social, por favor, hazlo también. Si alguna de estas palabras, o de todas las palabras que hemos dicho a lo largo de todo este tiempo que hace que venimos transmitiendo, o de alguna palabra que por ahí escuchaste y realmente tuvo cabida en tu corazón, transmitilo porque hay mucha gente que necesita escuchar. Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra que marque una dirección en su vida. Entonces, no te quedes simplemente escuchando, ¿sí? Recibiendo, comiendo, sino que la idea es poder dar, poder alimentar, poder instruir, poder enseñar, poder guiar, poder activar, direccionar a otros. Entonces, todo aquello que haga casa, ¿sí? En tu vida, transmitirlo, aunque sean 4 palabras. Pero esas 4 palabras a otro que estaba en la misma condición que vos, va a ser como ese cuchillo, como esa espada de doble filo que penetra bien profundo, dividiendo. ¿Ah? Dice el hueso del caracú, imagínate. Entonces, hacelo, aprovechemos este tiempo, ¿sí? Que tenemos libertad todavía en las redes sociales, ¿sí? Aparte, entendiendo, ¿no? De que, o sea, uno comparte lo que el Señor nos ha enseñado y nos es de bendición para nosotros, porque entendemos de que la palabra debe fluir, es un río que debe fluir, porque cuando fluye trae más revelación, trae más bendición para aquel que también la da. Entonces es importante de que aprendamos eso también, es un principio donde cuando uno da también recibe, entonces empezamos a dar lo que el Señor nos da, de eso se trata. O sea, el Señor no te va a dar para que se quede clavado o quede ahí estancado la bendición, sino que sea transmitida a otros. Y también el Señor demanda eso, o sea, desde sus hijos. De hecho, por eso el Señor nos enseña, nos revela, nos muestra, para que podamos ser voceros de su verdad, para que podamos ser de bendición para otros, para que podamos abrir los ojos de los demás, que aquellos que todavía no conocen al Padre, que no encuentran solución, que andan en desesperación, que andan con tristeza, amargura. Gente, yo los saludo, Dios me los bendiga muchísimo, ¿sí? Terminen excelentemente bien la noche. Y bueno, mañana a las 9 de la mañana, junto a esta bella mujer, vamos a estar transmitiendo nuevamente con ese tema particular y especial acerca de que, bueno, lo que dijimos recién, ¿para qué? ¿Por qué? Sí, el Padre nos está llamando. Así que desde mi parte, gente, un abrazo gigante, Dios me los bendiga mucho. Nos encontramos mañana. Amén. Muchas bendiciones. Gracias por estar ahí con nosotros compartiendo este tiempo. Y como decimos, sean voceros, compartan lo que el Señor les dice, que el Señor les revela, les muestra, para poder bendecir a otros. Amén. Que tanto falta hace. Un abrazo gigante. Bendiciones. Hasta mañana. Chao. Chao, chao.